La meditación de esta noche es un devocional y va a ser corto, pero esperando que el Santo Espíritu nos renueva y nos use. Estamos en sus manos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. La lectura bíblica empezando se encuentra en Romanos 8, 35 al 39. Abramos nuestras Biblias. Romanos 8, 35 al 39. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Ya lo tenemos? Romanos 8, 35 al 39. Y dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creadora nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios añada bendiciones a su santa palabra. Oremos. Señor, gracias, ya oramos, pero te pedimos nuevamente que tú estés aquí con nosotros, que nos sostenga, que si tiene que venir alguien a escuchar este mensaje, apresura sus pasos, y a nosotros límpianos y danos tu Santo Espíritu y danos fortaleza para que cada palabra que se diga aquí, cada vez que leemos, cada vez que oremos, sea un bálsamo para nuestras almas y lo podamos poner en práctica en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el mensaje de hoy, la pequeño devocional se titula ¿Quién no ha experimentado tribulación? Y empecemos de lleno. Mira nuestro padre de la fe, Abraham, que el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve, ¿verdad?, a una tierra que yo te mostraré. ¿Cómo se habrá sentido Abraham, un hombre que estaba cómodo, tenía ganado, tenía riquezas, tenía esposa? ¿Y cómo se habrá sentido? Que le digan vete, a ti que te digan vete ahora mismo para Japón, vete para Egipto, para África. Yo le digo no al Señor. ¿Por qué? Porque mi fe está muy pequeñita comparada con ese padre de la fe. ¿Y qué me dice de Moisés? En Éxodo 2, del 11 al 15. Dice que Moisés mató a un egipcio. Y luego, al otro día, vio a dos hermanos que se estaban peleando, ¿verdad? Dos hebreos. Y le llamó la atención y le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por juez? ¿Me va a matar como hiciste ayer con el egipcio? Él pensaba que nadie lo había visto. Sin embargo, el faraón lo supo y dice que procuraba matarlo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Huyó a la tierra de Madián. Dice que huyó con su padre, que se llamaba Amram, y se escondieron en una cueva. Esa fue la gran tribulación para Moisés. ¿Y qué dice Primera de Reyes 19:2? ¿Qué pasó? Nuestro líder de la fe, nuestro hombre fuerte. ¿Quién era ese? Ese era Elías. Dice que él, después por su palabra, por esa relación que él tenía estrecha, esa fe, esa confianza en que Dios no le iba a fallar, él decía: vive Jehová, no va a llover por 3 años y medio. Y no llovía. Y retó a esos profetas falsos de Baal. Los retó: que vengan aquí y vamos a demostrar quién es el Dios, si lo de ustedes o el mío.
Y hasta se burlaba de ellos cuando ellos danzaban, se cortaban. Y digo, mira, a ver, a lo mejor tu Dios están durmiendo. Porque él tenía esa confianza en Dios, ¿verdad? Pero sin embargo tuvo tribulación, tuvo depresión también. Porque cuando él se presentó en el Monte Carmelo y dice que degolló a 450 profetas falsos de Baal, dice que Jezabel se enojó porque era una idólatra, la esposa de Acab, del rey. Y le dice, vive Jehová, si mañana tú no vas a estar como uno de ellos. Uy, ¿qué hizo? Salió huyendo, en tribulación el hombre. Y se escondió, ¿dónde? En una cueva. Un hombre tan valiente que había hecho que no lloviera por 3 años y medio, que había degollado 450, que el sacrificio Dios lo consumió porque él dijo, lo va a hacer Jehová. Tuvo su tribulación también. Y el máximo, uno de mis favoritos de la Biblia, que tuvo tribulación, fue Pablo. Pobre Pablito, ¿verdad? Alguien que me busque 2 Corintios 11 y me lea del 24 al 28. 2 Corintios 11, del 24 al 28. ¿Qué nos dice ahí? Ajá, dímelo. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces naufragué. 1 noche, 1 día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Ahí sí, hasta el 28. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Tremendo. Wow. Más de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow. Aparte de todo, que él tenía tanta naufragio, en el desierto hasta una serpiente lo mordió, él amonestaba a los hermanos, no le hacían caso, lo azotaron, lo apedrearon, preso, no le creían, mira, y encima, él era un pastor, encima, pobres pastores de hoy, ¿verdad? También que pasan por eso, que tienen el peso como si fuera un bloque de cemento encima de su cabeza, la preocupación por las iglesias, cómo estarán, si fallarán en la fe, si habrán caído, aquel hermano me informaron que cometió adulterio, aquel que hizo esto, que se fue, que apostató. Mira, eso es una cosa grande. Cuánta tribulación pasó nuestro hermano Pablo. Pero vamos a hablar ahora del presente, vamos a traerlo aquí. Observando estos grandes patriarcas y discípulos de la fe, las tribulaciones que tuvieron que pasar para poder alcanzar la salvación. Huyeron al desierto, como ya lo mencionamos, teniendo que dejar palacios, la comodidad, ¿verdad? Esa gente dice que se bañaban con leche de cabra, le ponían las vestiduras de rey, ellos mandaban, ve este y ve aquel, e iban. Comían las mejores comidas. Tuvieron que huir al desierto como le pasó a Moisés. Ellos eran jefes y eran grandes de la fe, pero tenían esa estrecha relación con el Señor. Solo decían la autoridad, como hizo Elías, que no lloviera por 3 años y no llovía. Podían retar a profetas falsos, ofrecer sacrificio y hasta se burlaban, ya yo lo mencioné anteriormente. Pero esa era la confianza que ellos tenían, la estrecha relación. ¿Cómo podemos nosotros en medio de la tribulación, cada cual de los que estamos sentados aquí, tenemos un drama en nuestros hogares? Unos con los hijos, otros con los esposos, otros con los familiares, otros en el trabajo, otros que en la vivienda donde estamos. Todos tenemos tribulación, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero apliquemos esto, sigamos aplicándolo. Yo voy a poner un ejemplo mío, ¿verdad? ¿Cómo ustedes creen que uno se sienta cuando uno tiene 3 hijos, los cría en el Evangelio,
Mis hijos los llevé desde aquí, desde el Bronx, Manhattan, que todos los conocen, que está ahí en la 170, 172 University, hasta Andrews University. En mi casa se hacía culto, se guardaba el sábado, se le daba ejemplo. Yo trabajaba mucho, como ahora, trabajaba más en ese tiempo, porque estaban pequeños, para pagarle una escuela privada, para tenerlo al margen de esas escuelas públicas que nunca han sido buenas. Sin embargo, hoy día están fuera de la iglesia. Muchos tienen problemas en el hogar con los esposos, separados, divorciándose algunos. Otros conviven bajo el mismo techo, pero no, ¿verdad? No tienen ese acercamiento como esposos. Otros tienen familiares, padres, hijos enfermos, que uno los sufre en su corazón. Otros no tienen trabajo. Otros viven, como decimos, arrimados en casa de un familiar o lejos de su familia. Porque no hay cosa peor que vivir lejos de su familia. Cuando yo me transporté desde aquí, que yo vivía aquí, me fui para Michigan. Cuando vine de Michigan no tenía casa, porque en mi casa estaban unos inquilinos que decían que ellos no se salían de ahí y que yo me le iban a pelear porque esa casa era de ellos. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Estar arrimándome, que es en casa de mi papá, que es en casa de mi hermano, que es en casa de una compañera de trabajo, no tenía trabajo. Esa fue mi tribulación de ese momento. Pero el Señor me libró de eso. El Señor nos libra y se acuerda de nosotros. Lo más importante, hermano, es saber que hay un Dios todopoderoso. Amén. Y el Dios a quien le servimos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él se interesa por nosotros personalmente. Él está ahí poniéndonos su mano en nuestro hombro. No nos prometió un lecho de rosas ni de algodón, pero ¿qué nos dijo? He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Y Él está con nosotros. Tenemos que creer eso, que Él está con nosotros. ¿Qué pasó con nuestro profeta Daniel? Saben que Daniel es uno de mis favoritos, Pablo y Daniel. Yo quiero tener una conversación con Daniel y preguntarle cómo él hizo para ser así tan perfecto cuando lo rescataron, ¿verdad? Lo secuestraron. Él tenía apenas 17 años y dice que se sabía la Biblia al revés y al derecho. Eso logró esa confianza y esa relación la desarrolló él estudiando la palabra y estar en comunión con él. Dice que oraba 3 veces al día, no le importaba quién dijera que no se podía orar. ¿Y qué pasó? Hace poco estudiamos en la lección de escuela sabática que él se estaba turbado, confuso. Hasta se enfermó porque vio una visión de un carnero y un macho cabrío. Sabemos que el carnero representaba Medo-Persia y el macho cabrío representaba Grecia. Pero él se quedó porque imagínate, miles de años y él, ¿qué es esto? Entonces, el Señor se interesa cuando tú estás enfermo, en tus problemas, en tu tribulación. ¿Cómo se lo demostró a Daniel? Dice que le mandó el ángel Gabriel y le puso la mano en el hombro. Dice que él estaba tendido, muerto así, porque el que ve un ser angelical o a Jesús cae por la gloria, ¿verdad? Daniel, tú eres muy amado en el cielo. Nos dice Daniel 9, del 22 al 23. Y desde que tú empezaste a orar, me mandaron, porque yo te voy a explicar. El Señor se interesa por nosotros. Amén. Dios está interesado en tu problema o en tu situación, no importa. Si es con el marido, con el esposo, con el novio, con los hijos, con el trabajo, con lo que sea. Si no tienes vivienda, si no sabes qué hacer, las cosas se están poniendo malas, yo no tengo una casa en el campo para irme. Dios está al cuidado en tu tribulación. Dios no te deja sola, Dios no nos deja sola en ningún momento, ni nos abandona. Está allí ayudándonos, fortaleciéndonos.
¿Qué pasó con Juan? Recuerden nuestro amado, el discípulo amado Juan, que él dice que todos los discípulos fueron perseguidos y Juan no fue la excepción. Y dice que Juan estaba allí porque lo mandaron, a él lo pusieron en una olla de aceite hirviendo y no se quemó. ¿Pero qué hicieron? Lo mandaron para Patmos. Patmos era una isla que servía como una cárcel. Allí muérete, viejo, porque te quisimos quemar y no te quemaste. Pues ahora allí te mueres. Dice que él estaba en el día del Señor, un sábado. Dice que él estaba participante en la ley y en el reino y en la paciencia. Estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ojalá que nuestra tribulación el Señor nos encuentre, que nos pasen estos problemas, pero que sigamos. Amén. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando yo vine de Michigan, yo caminaba a las calles y las lágrimas se me salían porque yo decía, ¿qué pasa? ¿Sin trabajo? Yo le decía, Señor, sé inglés, soy ciudadana y tengo una profesión. ¿Y qué pasa? Y no tengo vivienda. Y en mi casa hay alguien, un hijo impío, hijo del enemigo, diciendo que esa es su casa. Entonces, mi hermana, cuando vino hace poco, que ella vive en Denver, Colorado, ella asistió a la iglesia el sábado conmigo. Estábamos hablando y nos quedamos hasta tarde de la noche hablando y me dice, lo que más me gustó de ti, hermana, fue tu fidelidad. Porque yo te veía a ti con tantos problemas y tú decías, no, voy para la iglesia. Y tú te ibas hasta a pie porque no tenía carro. Yo tenía 2 carros y los dejé en Michigan, los 2. Y no tenía cómo traerlos ni quien me lo trajera. 2 carros. Y andaba a pie y sin trabajo y así, ambulante y buscando trabajo. Tuve 1 año en eso. Y me decía, tu fidelidad, hay que serle fiel al Señor. Hay que orar, hay que estudiar, hay que asistir a la iglesia, estar listo para cuando el Señor nos llame, nosotros poder rendirle culto y servirle, porque el Señor a su tiempo nos da todo. Encontré trabajo ahí cerquita de mi casa, me devolvió mi casa, mi hogar. Amén. Yo le oraba al Señor de esta manera, yo le decía, Señor, si tú crees que Él se la merece más que yo, dásela a Él, porque eso fue una bendición que tú me diste y yo la descuidé, la abandoné y me fui. Pero el Señor me la devolvió. El Señor me dijo, no, esa es tuya. Y hay que serle fiel al Señor, hay que servirle al Señor cuando estamos atribulados. Y cuando estamos en la buena y cuando estamos en la mala también. Dice que Juan estaba atribulado allí, qué hacer. Y el Señor revelándole todas esas bestias y todas esas cosas. Y él decía, pero ¿y qué es esto? Dice que yo fui en el Espíritu en el versículo 1 y 2. Del capítulo, no lo copié, pero me parece que es el 1, el capítulo 1. Y dice que yo, Juan, fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Cuando Juan se volteó hacia mirar, ¿qué era eso? Vio 7 candeleros y en medio del candelero, ¿quién ustedes creen que estaba? ¿Y quién era ese? Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se interesa en tu problema, en tu angustia, en tu tribulación. A Daniel le mandó el ángel Gabriel, a Juan fue él mismo. Él va a nosotros, él mismo a veces. Porque cuando él ve que una persona es fiel, él está ahí. Nosotros no lo podemos ver porque no tenemos esos ojos de fe, pero él está ahí. Tenemos que confiar que él está ahí y tener esa relación con él. Él manda ángeles alrededor de nosotros que nos cuiden. En nuestro momento de angustia, yo lo he sentido. Ahí ese himno que cantaron ahorita, una vez yo lo sentí tan cerca. Mientras más yo lo cantaba, más yo sentía ese ser celestial que se acercaba a mí. Él nos conforta. El mensaje de nuestra tristeza, Él mismo Padre eterno, y hasta Él mismo Jesús baja a confortarnos. Agarrémonos de Dios, hermanos.
No dejemos de estudiar la palabra, no dejemos de orar, no dejemos de ayunar, no dejemos de asistir a la iglesia, porque Él nos conforta. Como dije anterior, en Mateo 28:20 nos dice que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. En el Salmos 34:19 nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Qué lindo saber esas promesas, hermano. Lo que me motivó a comunicar este pequeño devocional fue que en estos días estaba leyendo la escuela sabática, me parece que fue el domingo, y leí Hechos 14:22, donde nos dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que tengamos muchas tribulaciones en extremo en el reino, para entrar en el reino de Dios. ¿Acaso vamos a entrar de balde? Nosotros somos muy pecadores. Dice el Señor que aquel que no toma su cruz y le sigue no es digno de Él. Dice Hechos, le vuelvo a repetir, 14:22, que es necesario que tengamos tribulación para entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos de aquí hay algunos que tenemos tribulación? Yo tengo a diario. ¿Cuánto le queremos a pedir al Señor que nos reafirme y que nos ayude a orar más, a estudiar la palabra, a tener ese espíritu y esa relación estrecha que tenían nuestros patriarcas, Moisés, Abraham, Daniel, el mismo Job, que no lo mencioné, pero esa estrecha relación, esa confianza, que hoy en día están salvos, estamos seguros que están salvos por esa relación que tenía, que nos ayude y que no nos deje caer ni enfriarnos nunca, que nos dejamos, sea en las buenas y en las malas, que estemos así del Señor, asidos de su mano. Dios nos bendiga en esta noche y vamos a orar para que el Señor nos dé fuerza y esté con nosotros en cada tribulación, que nosotros lo creamos por fe, que Él está con nosotros, porque Él está aquí. La gloria sea para Dios. Amén. Vamos a arrodillarnos ahora para despedirnos. Amante Padre que estás en el cielo, alabado, glorificado, loado sea tu nombre. Amén. En esta noche, Padre, te queremos dar gracias porque estamos aquí, porque escogí estar aquí. Tengo un enfermo en sala de emergencia, pero me acordé de lo que tú dices, que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y tú, con la confianza que tengo, sé que ha extendido tu mano y ha pasado tu mano sobre mi Padre y sobre todos los enfermos de la iglesia y lo está aliviando. Tú te encargas de eso porque nosotros no tenemos ningún poder. El poder está en ti. Amén. Tú eres el médico de médicos, tú eres el reparador de portillos por excelencia. Y tenemos que creer firmemente que tú estás con nosotros y con nuestros familiares y con todo aquel que te pidamos. Ayúdanos en nuestras tribulaciones. Cada uno tiene un problema, un drama, una angustia en la casa. Pero ayúdanos a creer que tú estás con nosotros. Amén. Y que como tú prometiste va a estar hasta el fin del mundo. Bendice a los hermanos que no pudieran venir, Señor, y ayúdalo en sus tribulaciones que están pasando. Sé con ellos y sé con nosotros y acompáñanos en nuestros hogares. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.